para este tema lo que vamos a ver es el tema de módulos y componentes en Angular. Por lo tanto, ustedes primero seguro ya han creado un proyecto. En mi caso, bueno, se llama appmodule.com, ¿sí? -com. Bueno, este es un proyecto, el nombre del proyecto, ustedes ya tienen seguro un proyecto creado en Angular, ¿sí? El nombre que quieran. Y bueno, vamos a ver un poquito de estas partes, ¿sí? Del proyecto que tiene Angular. Ustedes le va a venir una carpetita src, ahí va a estar su proyecto. Luego va a venir una carpeta app. ¿Sí? En esta parte, fíjense que ya viene prácticamente con varios archivos. Vamos a identificar algunos. Aquí podemos ver, por ejemplo, que tenemos un... Ahí vamos a elegir el otro. ¿Qué tenemos? Tenemos aquí, miren. Esto de Angular viene ya con un HTML. ¿Sí? Un HTML que se llama appcomponent.html. Luego viene, cada HTML viene asociado también a un estilo. En nuestro caso vamos a usar el estilo de Sass. ¿Sí? Antes ustedes usaban CSS, bueno, el Sass es SCSS, o sea, es otro archivo, digamos, para estilo. Tiene otra extensión nada más, pero en sí lo que hace es prácticamente estilo, o sea, le da estilo a la página nada más. ¿Sí? Luego, viene también este componente, viene con un TypeScript.ts, un app component TS. Aquí es prácticamente donde se capturan los datos, se hacen métodos, ¿sí? Se hace que arranque prácticamente la página, ¿sí? Cada página, si nos damos cuenta un poquito aquí, cada página va a tener asociado, vamos a poner de este color, cada HTML tiene asociado un TS y tiene asociado un estilo, ¿sí? Que se crea. Ahí lo pueden ver. Y también cada página que viene en Angular viene con esto. Viene también con un archivo spec. Esto es para hacer pruebas sobre la página, prueba unitaria. En nuestro caso, para el curso no lo vamos a ver esta parte de pruebas, pero también viene. Vieron que ya viene 4 cosas, un HTML, un CSS, bueno, un SCSS, un TypeScript. Esto es parecido a JavaScript, ¿sí? Es lo más nuevo. Y luego tenemos el archivo de pruebas, que es un spec.ts también. Y aquí tenemos algo importante, yo lo voy a colorear, ¿sí? A este es el app module, ¿sí? Esto de amarillo. En este video lo que vamos a tratar, sí, es la parte de módulos y componentes, cómo se componen en Angular. Cuando vos creas un proyecto, te viene todo esto, ¿sí? Y además, bueno, también te viene este, miren, de aquí. Hay un app routing módulo que lo vamos a ver más adelante en el curso, que se trata de la parte de ruteo, ¿sí? De rutear las páginas, o sea, yo presiono en una página, me manda a otra. Bueno, este archivito hace que ahí están las direcciones de las páginas, hacia dónde quiero ir, ¿sí? Bien, entonces tienen que tener en cuenta ustedes que cuando creamos el proyecto tiene un HTML, un app component HTML, tienen un HTML, ¿sí? Vamos a elegir. Bien, tienen un HTML, tienen un CSS, tienen un TypeScript, tienen un módulo. ¿Estamos de acuerdo? Es lo primero que ya viene aquí, ¿sí? En el proyecto, ¿sí? Ahora, vamos a ver el tema de módulo y componente. ¿Cómo sería el tema de módulos y componentes? En sí, en esto de Angular, ustedes van a manejarse con esto, miren. A ver, vamos a borrar. Vamos a poner, ¿qué será un módulo? Prácticamente, imagínense que un módulo es este recuadro amarillo. ¿Sí lo están viendo? Ahí está. Este es un módulo, ¿sí? Pero aquí, en estos archivitos, ¿cuál es el módulo? Este, ¿sí? App module. Si ya te viene con un app module. Entonces este de amarillo es el módulo, es como una caja bien grande, ¿sí? Dentro de los módulos vienen componentes, ¿sí? Los componentes, por ejemplo, yo voy a poner un componente aquí de verde, ¿sí? Hay un componente. Pero aquí, en la parte de estos archivos que vienen para un proyecto en Angular, ¿cuál es ese componente? El componente está compuesto por estos archivitos, son 4, ¿sí? Eso es un componente. Un componente ya viene con un HTML, con un estilo, un CSS o un Sass, y también viene un TypeScript asociado a ese HTML. Más adelante vamos a ver cómo bindeamos datos, digamos. Ya van a ver ese tema que yo desde la parte de atrás, a través de este archivo, ¿sí?
este TS, yo puedo mandar datos hacia el HTML y desde el HTML puedo mandar datos hacia el archivo TS. ¿Se puede? Sí se puede, no va a haber ningún problema. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Cómo pasar datos desde una parte hacia la otra. ¿Sí? Bien, la idea de este video es prácticamente entender el tema de módulos y componentes. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí en Angular se van a manejar con módulos y componentes. El módulo es lo de amarillo, hagan de cuenta. Y se diferencia porque dice punto módulo. No sé si lo pueden ver aquí, pero dice punto módulo. ¿Sí? Bueno, módulo hace de cuenta esta caja bien grande amarilla. Y un componente está compuesto por HTML, un CSS, un TS y bueno, las pruebas si la queremos poner, los specs. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, bien, vamos a seguir viendo. Ahora, en Angular se maneja así. Un módulo puede tener, por ejemplo, aquí yo tengo un componente de verde, pero puede tener otro componente, sí. Un componente, por ejemplo, de rojo. Este componente de rojo, ¿qué va a tener? Seguro te dicen, bueno, pero ¿qué tiene ahí adentro ese componente? Este componente de rojo que vayamos a crear va a tener también un HTML, va a tener un estilo, va a tener un TS, va a tener un spec. Esto también lo va a tener, o sea, va a tener 4 cosas. ¿Estamos de acuerdo? Va a tener 4 archivos, va a tener. Si ustedes crean, ya lo vamos a crear en la parte de la práctica, cómo se crea. ¿Puede tener un módulo que es esto de amarillo, otro componente? Sí, podés crear los componentes que vos quieras. Por ejemplo, vamos a crear uno de azul. Bien, a ver. Bien, vamos a crear uno de azul. Vamos a poner este. Aquí. ¿Otro módulo puede tener? Sí, sí puede tener otro módulo. Pero este módulo, ¿qué va a tener adentro? Bueno, va a tener un archivo HTML, va a tener un CSS, va a tener un TypeScript, va a tener un spec, o sea, cada uno viene compuesto con 4 archivos, ¿sí? Eso es lo que tienen que tener en cuenta. Cada componente que ustedes crean viene con una cierta cantidad de archivos relacionados. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, en Angular no es que siempre existe un componente, un solo módulo, digamos. El módulo es el de amarillo. Y que ustedes lo pueden ver aquí, ¿sí? Este módulo lo que tiene adentro, bueno, es un solo componente que es el de verde. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Tiene el de verde nada. ¿Se pueden crear más componentes adentro de un módulo? La pregunta es sí. Sí se puede crear. Es más, eso lo vamos a hacer en la práctica. Ahora, ¿puede haber otro módulo? ¿O en este proyecto podemos crear otro módulo? Sí, sí se puede crear otro módulo. O sea, podríamos crear algo así, otro módulo. Obvio, este módulo va a tener otro nombre para que sea diferente al primero que tenemos aquí. Y ahora, este módulo que vayamos a crear, ya lo vamos a hacer en la práctica, ¿puede tener un componente? Sí. ¿Puede tener otro? Sí, también no hay ningún problema. ¿Puede tener otro componente? Sí. ¿Vieron? Cada módulo se compone por componentes. ¿Sí? Componentes son esos recuadros que yo hice de colores ahí adentro. Bien, y cada componente, acuérdense que ya viene con archivos adentro, 4, ¿sí? Un HTML, seguro viene un CSS, seguro viene un TypeScript, un archivo de prueba, y esto también tiene lo mismo, ¿sí? Cada uno es diferente, ¿sí? Pero en sí tienen la misma cantidad de archivos. Ahora, yo tengo aquí el módulo, vamos a decir que esto va a ser el módulo 1, y vamos a escribirlo, 1, y este es el módulo 2. ¿Pueden tener más módulos? Sí se puede tener. ¿Cuántos componentes tiene un módulo? En sí no hay una cantidad definida, eso depende del programa que vayan a crear o la página que se vaya a crear. ¿Estamos de acuerdo? Podés tener los componentes que vos quieras. No hay un límite ahora. ¿Sí? Vos podés crear los componentes que vos quieras dentro de un módulo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, está bien, yo sé que tengo módulos. Tengo el módulo 1, módulo 2. ¿Estamos de acuerdo? Pero imagínate que en este módulo de verde yo tengo, no sé, hecho, a ver qué podemos decir. Aquí tenemos un panel hecho, digamos, ¿sí? En sí, cada uno de estos recuadros es una página HTML, o sea, es lo que ustedes venían creando con HTML, con CSS y con JavaScript. Bien, cada esto es una página, hagan de cuenta, es una página, ¿sí? Ahora, imagínense que aquí yo hice un panel de control, hagan de cuenta de la página web. Y aquí
hice en el módulo 2, en este componente, hagan de cuenta, el de azul que estoy tocando aquí, hice el avatar. El avatar prácticamente es la imagen del usuario que se loguea. Avatar, ¿sí? Y yo digo, che, pero yo aquí, en esta parte, en el panel, yo necesito poner el dibujo del usuario. Aquí el dibujito del usuario. ¿Bien? Pero la parte de ese dibujito del usuario, que es el avatar, o sea, es la imagen, ¿vieron cuando ustedes se loguean en algún lado? Bueno, aparece su fotito. Bueno, el avatar está aquí, hecho. El diseño, todo bien bonito. Pero yo lo necesito aquí. ¿Cómo hago para que usar este componente, le vamos a poner a este un componente número 3, ¿sí? Usarlo aquí en panel. ¿Lo pueden ver? ¿Cómo hago para usarlo ahí? Bueno, para usar un componente que está en otro módulo, o sea, fíjense que son dos cajitas totalmente diferentes, lo que tienen que hacer ustedes es que, está bien, yo quiero usar Avatar, lo quiero usar aquí. Perfecto, lo quiero usar. Pero Angular no te lo va a permitir por el momento. No te lo va a permitir. Porque te va a dar un error, dice que no lo conozco. Avatar es desconocido en el componente 1, es desconocido para mí. Avatar no lo conozco. Avatar está en el módulo 2. O sea, imaginen que estos son dos planetas diferentes, ¿sí? Entonces, Avatar está en el otro componente, en otro módulo, todo esto de amarillo. Pero yo lo quiero usar aquí. ¿Cómo hago para usar? Para usarlo, lo que se tiene que hacer, lo primero y lo que siempre sale error o a veces siempre se confunden es, lo primero, en este módulo 2, ustedes tienen que hacer un export, ¿sí? ¿Exportar a quién? A esto. Exportar significa que vaya para afuera. ¿A quién? A Avatar. Entonces voy a hacer un export de Avatar, de este componente de azul. ¿Lo ven este componente de azul? Bueno, yo quiero hacer un export de ese componente. Es lo primero que se hace para intentar en panel usar un componente que está en otro módulo. Primero, el export, sí o sí. Ya vamos a ver en práctica cómo crear el export. Sí, un export, para exportar. Yo desde el módulo 2, parado aquí, yo quiero exportar a este componente. ¿Sí? Entonces necesitamos un export, sí o sí. Una vez que tenés hecho el export de ese componente, perfecto. Te vas aquí al módulo 1, vamos a poner con otro color. Bien, nos vamos aquí al módulo 1. En el módulo 1, ustedes lo que tienen que hacer, si desde aquí, desde el módulo 2, yo hice un export, hacia el otro lado, en el módulo 1, ustedes tienen que hacer un import. Importar algo, ¿vieron? Cuando te traen algo que pediste de algún lado, bueno, te lo importan, te lo traen para aquí, ¿sí? Para dentro de donde voy. Bueno, exportar o importar, ¿bien? Entonces yo hago un export primero, perfecto. Entonces, donde lo quiero llamar, en el módulo, hago un import. ¿De qué? ¿De qué se hace el import? El import que se hace va a ser el módulo. Importamos todo esto, todo del módulo. Entonces vamos a hacer un import del módulo 2. ¿Dónde? En el módulo 1. ¿Sí? Es como que importamos todo este paquete. Imagínense que todo esto va a estar aquí adentro relacionado. ¿Sí? Por eso se hace un import. ¿Sí? Para poder usar componentes que están en otros módulos, se hace primero el export, desde dónde quiere salir, y luego se hace un import hacia dónde quiere llegar. ¿Sí? Es prácticamente así. Revísenlo bien, export y luego un import, para usar los componentes que están en otros módulos. Ahora, vos imaginate que, bueno, panel ya está perfecto, ya lo va a poder usar a Avatar. Imagínate que panel quiere usar un componente C, el que está aquí. Está en su propio, este componente está en el propio módulo. Por tanto, aquí la pregunta, ¿será necesario el export y el import? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será necesario? Si yo estoy parado en el módulo 1, ¿será necesario hacer un import y export? Bien, no va a ser necesario. ¿Por qué? Porque el componente C está dentro de este módulo, entonces tranquilamente se pueden no utilizar, o sea, lo puedo utilizar el componente C aquí adentro, ¿sí? No va a haber ningún problema. Imagínate tener un componente B, y este componente B yo lo quiero usar acá adentro, perfecto, lo puedes usar, no va a haber ningún problema. Los componentes que estén dentro de un módulo se pueden utilizar a sí mismos, se pueden ayudar,
No va a haber ningún problema ahí. O sea, aquí ya no hay que hacer import y export porque están dentro del mismo módulo. El problema radica a veces que están en diferentes módulos y ahí ya se complica en la vida. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Cuando estén en diferentes módulos, hacen el export. Y donde lo quieren traer, hacen el import de todo ese módulo, módulo 2, todo el módulo. ¿Estamos de acuerdo? Y eso lo vamos a ver en la parte de la práctica. Ahora, está bien. Nosotros ya tenemos que, nosotros en Angular vamos a tener un componente, va un módulo, tenemos otro módulo, podemos tener otros módulos. Y cada módulo puede tener componentes. ¿Sí? Vamos a dibujar aquí unos cuantos componentes para cada módulo. Uno de rojo. Vamos a poner otro color. Amarillo. Bien, aquí. Miren, dense cuenta aquí. Yo tengo módulo 1, módulo 2, módulo 3. ¿Sí? En sí, pueden crear los módulos que ustedes quieran para resolver el problema o la página. Cada uno de estos amarillos, acuérdense que se va a crear con un punto módulo TS. Va a tener esta extensión. Ustedes clarito se van a dar cuenta que es un módulo. ¿Estamos de acuerdo? O sea, vamos a tener 3 de estos. Ya van a ver bien en la práctica cómo se crearía. ¿Sí? Y cada componente, acuérdense, por ejemplo, este de verde, lo vamos a indicar aquí, este de verde. Este componente, ¿cuál sería para mí? Entonces yo te pregunto, che, ¿cuál es el componente? Bueno, el componente estaría, bueno, vamos por esta parte, aquí. Estaría desde aquí hasta aquí. Viene con 4 archivos, entonces date cuenta. Va a tener un HTML, va a tener un HTML, un CSS para el estilo, un TS es parecido a JavaScript y va a tener un archivo de prueba. En caso también lo podemos omitir, o sea que no tenga ese archivo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, acuérdense que cada componente ya viene con estos archivos, ¿sí? De acuerdo al nombre también es, porque imagínense, yo tengo aquí el componente, este es el componente A, este lo vamos a poner B, C, D, E, F, G, H, I, ¿sí? Son componentes totalmente diferentes, ¿sí? Cada componente va a tener archivos. Cada componente va a tener archivo y bueno, el archivo va a ser igual que el nombre. Fíjense, este que viene ya original, el que viene en el app, fíjense cómo se llama. App, 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 ¿sí? App y dice component. Acá dice que esto es un componente. Ahí me doy cuenta que es un componente. Component, component, component. ¿Estamos de acuerdo? Ahí se dan cuenta que el componente seguro se llama app. ¿Sí? Ahora, si ustedes crean un componente, por ejemplo, A, se va a llamar a.component, 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 a.component. Si crean un módulo, por ejemplo, el módulo 1, seguro acá le va a decir 1.module. Son las extensiones prácticamente para que se den cuenta si es un módulo o es un componente. ¿Sí? Lo que se hace en esto de Angular es prácticamente para trabajar con módulo y componente es que una página se crea a partir de otras páginas. ¿Pero cuáles son las páginas? Bueno, estos cuadraditos que yo he pintado y he nombrado A, B, C, D hasta la I, son páginas. ¿Sí? O sea, ustedes venían en HTML y ustedes seguro creaban todo en una sola página. En un index creaban todo, en un dashboard creaban todo. Bueno, en Angular no se crea todo en una sola página. Ustedes van a crear en cada componente, por ejemplo, en componente A yo quiero crear un menú lateral, ¿sí? De la página, que tenga así, por ejemplo, las opciones. Bueno, en el componente D yo quiero crear el logo del usuario, la carita, ¿sí? Ahí, por ejemplo, aquí en este componente, por ejemplo, F, o en el G, yo quiero crear una tabla, un table, por ejemplo. Bien, ustedes en cada uno de los componentes van a crear cosas diferentes o funcionalidades diferentes. De forma que en un componente, no sé, por ejemplo, agarremos el componente B, yo voy a llamar al A, al E y al G, para que a través de esos componentes se construya la página aquí en B. ¿Estamos de acuerdo? O sea, ustedes van a dividir en pedacitos, es como un rompecabezas, digamos. ¿Sí? Ustedes van a hacer cada funcionalidad en un componente y luego lo vamos a unir todo en uno solo.
Por ejemplo, componente B. Y aquí estaría mi página, realmente. Lo que se trata de Angular es que trabaja con un sistema de Simple Page Application, SPA, ¿sí? Es una página, ¿sí? Es una aplicación de una sola página. Hay una sola página web, pero se construye así como lo hicimos recién, componente A con el componente E, con el componente G. O sea, se va construyendo a pedacitos, digamos, la página. ¿Pero qué se logra con esto? Que la página no se refresque, sea más rápida, más eficiente. ¿Sí? Porque ustedes cuando creaban el HTML, el HTML que ustedes veían, eh, por ejemplo, lo vamos a crear aquí. Vamos a borrar esto. Bien. Ustedes, el HTML que ustedes venían trabajando era algo así. Vamos a hacerlo en forma gráfica. El de HTML que ustedes trabajan es así. Todo lo que ustedes crean, ya sea un menú lateral aquí al costado, aquí crean, no sé, el contenido, y aquí arriba hagamos de cuenta que está la cabecera, ¿sí? Bueno, todo eso que ustedes crean en un HTML está todo en esa página, digamos, está sobrecargado, ¿sí? Entonces, esto lo que hace Angular es separar cada pedacito, lo vamos a separar. Esto va a ser un componente, este lo vamos a poner el componente 1, este va a ser el componente 2 y este va a ser el componente 3. Luego juntamos todo y tenemos las páginas, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer con Angular, dividir la página que teníamos en pedacitos, dividiendo en módulos y componentes. ¿Estamos de acuerdo? Ustedes en un HTML común está todo en la página. Si ustedes quieren hacer otra página parecida, prácticamente tienen que copiar todo el código. Por ejemplo, ustedes en HTML lo que venían teniendo es que yo tengo una página, perfecto, y después me quiero redirigir a esta página. Imagínense que en el HTML, ustedes, el común, ¿no? Tienen una cabecera. Y después tenemos aquí abajo, hagan de cuenta, un formulario, ¿sí? Pero ahora, si yo quiero que esta página, al presionar un botón que está aquí, me lleve hacia la otra página, y yo digo, esta página también tiene una cabecera, o sea, va a tener lo mismo de lo de verde. Bueno, vamos a tener que copiar el mismo código aquí, aquí y aquí, en las dos partes. Aquí va a estar el código de la cabecera y aquí también va a estar el código de la cabecera. Y ponerle que aquí adentro tiene otra cosa, ¿sí? No sé, cualquier cosa que tenga aquí, ¿sí? Fíjense, ustedes en HTML, ustedes necesitarían la cabecera y aquí de vuelta copiar el código de la cabecera. Y si necesitan otra página que requiera la cabecera, también tienen que hacer de vuelta el código de la cabecera. O sea, tienen que ir copiando y pegando lo mismo. En Angular no es tan así. O sea, en Angular es algo así, miren. Ustedes tienen, bueno, vamos a borrar esto. Ustedes tienen en Angular, ¿sí? Van a tener, por ejemplo, módulos, ¿sí? Y, por ejemplo, la cabecera, bueno, la cabecera la vamos a poner aquí de color amarillo. Aquí está, la cabecera, ¿sí? Y, a ver, aquí. Yo quiero trabajar en esta página, en esta. ¿Estamos de acuerdo? Pero la cabecera está aquí. Aquí está la cabecera. Por tanto, yo si quiero construir mi página, yo digo, vení cabecera, vení y te uso aquí. Y ponemos aquí la cabecera, ¿sí? Ahí voy a poner la cabecera. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y ponele que vos tenés otro componente. Vamos a hacer otro componente aquí. Bien, vamos a borrar esto. Imagínense que ustedes tienen otro componente, lo vamos a poner aquí un componente de amarillo. Tienen otro componente y este componente también requiere la cabecera. Entonces, este componente también quiere usar la cabecera. Entonces, perfecto, lo voy a usar nada más. De esta forma, ustedes han creado una sola cabecera y la pueden utilizar donde ustedes quieran, digamos. ¿Sí? De esa forma se evitan prácticamente de estar copiando y pegando el mismo código, se reutilizan los componentes. Cada componente es reutilizable, digamos, los demás.
Si ustedes crearon bien una cabecera, la pueden usar donde ustedes quieran. Si quieren crear otro componente, imagínense aquí, y este componente usted dice, ah, pero yo necesito que use la cabecera. Entonces, el header, ¿sí? Yo digo, lo pongo aquí y lo llamo nada más. Y lo puedo reutilizar, ¿sí? Imagínense que todas sus páginas necesitan cabecera. De esa forma ustedes crean una cabecera bien y ya lo llaman ahí. Lo mismo puede ser con una tabla donde refleje datos, lo pueden llamar donde ustedes quieran. Sí, esa es la ventaja también que tiene. No estamos copiando, pegando el mismo código como hace HTML, digamos, ¿sí? Nosotros copiamos y pegamos la misma página, digamos. En este caso ustedes diseñan una y la pueden utilizar. Los componentes son reutilizables en Angular, ¿sí? Lo pueden reutilizar, no va a haber ningún problema. Bien, y eso sería prácticamente la parte de módulo y componente. Ahora, lo que también quería hablarle aquí en la parte de Access. Aquí ustedes cuando vayamos a trabajar, cuando hagan el práctico, ¿sí? Ustedes van a tener una carpetita Access. En esta parte van a poner todas sus imágenes del proyecto. Aquí van a cargar las imágenes, todas las imágenes que ustedes tengan, ya sea PNG o icono, bueno, todo lo que use su página van a ir aquí. Se crean seguro una carpetita imágenes aquí adentro, ¿sí? La vamos a crear. Si en el proyecto está explicado, tienen que crear una carpetita imágenes. Pero bueno, aquí van a ir todas las imágenes que use su proyecto. Ahí vamos a centrar todas las imágenes. Ahora, también hay una parte de Jared, pero ya lo vamos a crear el Jared también. ¿Sí? Vamos a crear otro módulo que se llame Jared, ¿sí? Bueno, esta es la parte del código, sí, ya lo vamos a ir viendo tranquilamente esto, ¿sí? Va a haber una parte de Jared que va a ser un módulo donde va a ir todo lo que sea común. Imagínense, la cabecera es común para todas las páginas. Todas mis páginas tienen la misma cabecera. Entonces yo voy a crear aquí en esta parte un módulo para guardar la cabecera directamente. Jared es compartido, ya lo vamos a crear sin la práctica. Ahora lo que tienen que ver aquí, una cosita más antes que me olvide, es que, está bien, esto ya viene por defecto y es lo primero que tiene. Pero esto, ¿dónde está siendo llamado? ¿Dónde lo llama Angular? Este app, ¿sí? Esto está siendo llamado aquí, en el index HTML, ¿sí? En esta sección, acá hay un index. Bueno, aquí esta es la página que maneja Angular. Es la única página que maneja. De forma que aquí en el index va llamando a cada módulo y cada módulo se va llamando a otro y así se va construyendo la página. De esta forma el index está llamando prácticamente y que construyendo la página. Miren, si lo vemos un poquito aquí, el body, no sé si se puede ver ahí, el body solamente tiene esto ahí adentro. Y en HTML ustedes cómo hacían, bueno, dentro de body iba todo el código que ustedes iban a hacer, ¿no? En el index, ¿sí? Pero fíjense, aquí en Angular no hay nada, está vacío. Pero en sí esta es la página que se corre. Sí, está vacío. ¿Por qué? Porque cada cosa está separado ya en módulos y en componentes, digamos. Y es más, nosotros lo vamos a tener que crear. ¿Sí? Fíjense, este es el único módulo y componente con el mismo nombre que tenemos. Y acá Angular dice app-root. Con esto que dice app-root, él llama a un módulo o a un selector, se llama, o un componente. ¿Sí? Pero ¿dónde dice app-root? Hagan de cuenta esto, app-root, ¿dónde está? Y bueno, inspeccionando aquí un poquito en el TS, aquí dice app-root. ¿Sí? Cada componente que tengamos en su parte del TS tiene un selector. Ese es el nombre. ¿Cómo voy a llamarlo al componente? ¿Se acuerdan? Hace rato yo decía, llamo al componente C que venga y lo utilizo en el componente A. Bueno, pero ¿cómo se llama? Se llama por el nombre. Y el nombre aquí lo tenemos, app-root. ¿Sí? Cada componente que vayamos a crear también tiene ese nombre. ¿Estamos de acuerdo? Sí, tiene un nombre. Por eso ustedes ven aquí en el index que está llamando a app-root. O sea, está llamando a ese componente para que se construya la página. ¿Estamos de acuerdo? Así van a llamar los módulos y componentes y lo vamos a hacer. Luego, bueno, estos son archivos de configuración, el JSON que luego lo vamos a ir viendo, ¿sí? Tocando.
¿sí? Git.ignore, prácticamente ese es para Git. Bueno, este abrí un archivo, lo cerramos, ¿sí? Pero con esto ya es suficiente, ¿sí? Para que vayamos viendo, ¿sí? Aquí se trabaja en app. En asset va la imagen, ¿sí? Aquí vamos a crear, en app vamos a crear el proyecto, ¿sí? Vamos a empezar a trabajar y crear componentes. Y bueno, la página, fíjense que levanta Angular es esta. Sí, este en este caso el Angular 10. El Angular 10 se corre en esta dirección, localhost 4200. Bien, algo más ve que me haya faltado. Bien, nosotros vamos a generar los módulos y componentes, ¿sí? Para esta aplicación. Vamos a aprender a generar módulos y componentes en la parte de la práctica. Bien, nada más, ¿sí? De esto de módulo y componente. Bien, con esto terminamos la parte de módulo y componente. Ahora vamos a pasar a la práctica para crear unos módulos y componentes en esto. Y llamarlos y utilizarlos.